¿Cómo han estado? A ver, vamos encendiendo cámara, a ver quién se quemó, quién se tostó, quién se bronceó, entre otras cosas. ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Recargaron pilas o la fueron a quemar más bien? Creo que la fueron a quemar. Estoy casi seguro que la fueron a quemar. Según yo, y yo también iba a hacer supuestamente una semana de descanso. Nada, ¿para qué les voy a mentir? Recargado, dice Angie. Bueno, vamos a ver. A ver si es cierto. A ver si la otra semana vamos a tener esa misma actitud. Ya casi estamos a punto de terminar. Y qué bueno que Angie dice que están recargados, así que vamos a ver cómo reaccionan ante una propuesta que les traigo. Así que por eso quiero saber que están aquí conmigo, saber que, que me escuchan y que me siguen. Ok, bueno, antes que nada, me alegra de nuevo estar por acá. Quizás yo sentí el tiempo, fue bien raro, sentí el tiempo que pasó bien rápido, pero a la vez sentí que pasó un montón de tiempo. Pues no sé, como que se alteró la percepción de tiempo en estos días. Pero ya estamos de vuelta por acá y casi por finalizar nuestra clase. Entonces hoy, como ustedes recuerdan, siempre el primer día de cada unidad, siempre hago como un chequeo de cómo estamos con nuestra planificación. Y eh, pues con algunas propuestas que siempre quiero hacer. Entonces terminamos nuestra unidad 2, que era la unidad más larga. Ustedes vieron, duró cerca de 5 semanas, entre 5 y 6 semanas aproximadamente, cerca de la mitad del periodo, porque era una unidad con muchísimo contenido, a diferencia de esta, que es la tercera unidad, que ya es un tema más de discusión y es un tema de más debate, por así decirlo, en este sentido. Entonces, hoy iniciamos ya nuestra unidad 3 y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los 2 capítulos importantes que vamos a desarrollar. No vamos a ver, a diferencia de las unidades anteriores, no vamos a ver el capítulo completo. Esa es otra característica, que no vamos a verlo el capítulo completo como lo vimos en los otros casos, que era literalmente de pe a pa, desde el inicio hasta el final. En estos capítulos nada más en el capítulo 10, vamos a ver nada más la sección punto 1, la sección 10.1, que es la que ustedes tienen que trabajar para el mapa conceptual de daño neural. Y en el caso de del capítulo 29 de Tórtora, del principio de anatomía y fisiología, solo vamos a ver la última parte, porque en la primera parte, se los quiero mostrar, aquí estoy, porque solo se los quiero mostrar rápidamente, regálenme un segundo. Anda una mosca por acá, estoy peleando con ella. Ok. Entonces solo les quiero mostrar que este es el capítulo número 29 que vamos a estar viendo. Pero nos vamos a pasar toda la parte de desarrollo, porque si ustedes lo van a ver en evolutiva. Así que no hay necesidad. O no sé si ya lo están viendo. Bueno, los que llevan teorías, uno conmigo no, pero no sé si alguno ya está llevando evolutiva. Así que van a ver todos los procesos desde el nacimiento, la fecundación, los trimestres, los procesos de embarazo, las estructuras que se van formando. Hay una parte de teratógenos que son aquellos que nos vienen bueno, puedo decir, a amenazar el buen desarrollo del niño, bueno, del gestante. Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto, el periodo fetal, ¿sí? Todo esto nosotros lo vamos a pasar.
hay algunas pruebas diagnósticas, porque eso ustedes de nuevo lo van a ver o lo están viendo en Evolutiva 1. Y nos venimos hasta el final. Pasamos todo eso, embarazo, parto, y nos venimos hasta la última parte, que es la herencia, hasta el componente 29.10. De aquí es donde, y ahí es donde vamos a iniciar el día de hoy, para hablar un poco de genotipos, fenotipos, que conste que eso también lo van a ver en Evolutiva 1, pero quiero darles como la introducción a ese tema. Así que vamos a empezar por esa. ¿Estamos bien? Entonces, como les digo, es una semana corta, es una unidad corta. Recordemos que la siguiente semana también tenemos ya la participación de los grupos de revisión bibliográfica. Que por cierto, quiero preguntarles cómo van. Stacy por ahí hizo una cara de... Recuerden que tienen que enviar el informe el miércoles, ¿cierto? Mañana. Eso es lo primerito, ¿verdad? El informe. No estén trabajando en diapositivas todavía. Yo hago una revisión rápida del informe y luego les doy las observaciones. Entonces recuerden acerca de eso, trabajen lo más rápido que puedan. Lo otro que les iba a decir era porque quiero hacer, y esta es la propuesta que les quiero hacer. Vean. El día de ayer perdimos un día porque, como ustedes pues, se dieron cuenta, era feriado, ¿no? Entonces, pensaba si nosotros podíamos este viernes poder compensar un poco y yo quisiera incluso terminar esta semana ya los contenidos de estos dos capítulos. De nuevo, como les mostré, son capítulos muy cortos. Entonces, les quiero hacer la propuesta, si nosotros podemos compensar este día viernes de 9 a 11 en un horario, ya saben, el mismo horario con el que compensamos en la unidad 1, para poder salir de este compromiso. Y el día lunes yo pienso darles libre, entre comillas, para que ustedes terminen de perfeccionar sus diapositivas, para que el martes entonces iniciemos ya de lleno con las exposiciones. ¿Ok? Entonces, si usted está de acuerdo, ¿sí? Si usted está de acuerdo con que lo hagamos de esta manera, vernos el viernes, o sea, igual nos vamos a ver hoy, mañana, pasado y el viernes de 9 a 11. ¿Ok? Con eso cerramos los dos capítulos que vamos a ver. Y el día lunes, entonces ustedes tendrían la hora dedicada para que ustedes puedan terminar las presentaciones y empezar el día martes con los primeros 4 grupos, ¿sí? Los primeros 4 grupos, recordemos que los tenemos unidos por pares. Grupo 1 y 2 es casi como un solo grupo, grupo 3 y 4 es casi un solo grupo. Entonces empezaríamos con ellos el día martes. Entonces, si ustedes están de acuerdo, porfa, escríbanme en el chat. Sí, puedo, está bien, no hay problema. Aunque me quieran matar un poquito por dentro porque les voy a robar un poquito el viernes. Pero creo que va a ser una medida que nos va a ayudar a salir. Porque realmente la otra semana es la última semana de clases ya. Súper. Si alguien no puede, también háganmelo saber al chat para ver de qué manera. Por ahí me pusieron, no puedo hasta las 11, no hay problema. Si usted se queda hasta Jennifer, hasta la hora que usted pueda. Súper. Perfecto. Ok. Porque lo que les quiero decir es que la otra semana, hoy ya estamos a 19, ya la otra semana, dentro de 10 días, el 29 es el último día de clases. Por lo cual entonces la próxima semana nosotros vamos a tener ya nuestro examen. Incluso el examen yo pienso que lo podemos desarrollar el día, más o menos el día jueves o viernes de la otra semana, más o menos, o incluso antes, no creo que va a ser antes porque tenemos que hacer reposición la siguiente semana, que es la semana la primera semana de mayo, que inicia el lunes 2, que inicia con feriado, por cierto.
por el 1 de mayo, por el Día del Trabajador. Entonces, para que tomemos eso en consideración, yo creo que si el día viernes nosotros terminamos ya el contenido de la clase, ese es el día lunes por la noche o martes podríamos estar haciendo nuestro tercer examen para que me dé chance de revisar. ¿Ok? Y luego ya ustedes van viendo sus notas completas. Ya tienen las notas completas, por cierto, de la unidad 2. Asumo que todos las vieron. Y por ahí hay algunos que me han escrito algunos correos electrónicos con reclamos. Vi que me llegaron, pero todavía no he tenido chance de hacer las correcciones. Así que denme este chance, entre hoy y mañana vamos a tener esa corrección. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que para que vayan avanzando, recuerden que ustedes tienen una tarea adicional que es la del ensayo de los aprendizajes significativos. ¿Recuerdan? Que se entrega la última semana. Cierto, aprovecho ahorita y les voy mandando la lista de asistencia para que la vayan firmando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos claros? Es fisiología y unidad 3. Entonces, recuerden esto, por aquí les estoy mostrando las tareas que tenemos pendientes, el que les decía, el mapa conceptual de daño cerebral, la investigación bibliográfica y el ensayo. Esas son las 3 tareas. El ensayo se entrega el último viernes, si me equivoco, no, se entrega 27, perdón, miércoles 27. Incluso la verdad que se los puedo mover hasta el día jueves, un día más, incluso se los puedo mover, no hay ningún problema. La investigación bibliográfica, usted ya tiene las instrucciones, esas se entregan, recordemos, no, el día jueves les había dicho que me entregaran esto, o el día miércoles, ya no me acuerdo. Hablen ahora o callen para siempre. Y el mapa conceptual. Entonces, para que ustedes vayan avanzando en toda esta información. Esas son las únicas 3 tareas de esta unidad. De ahí el foro, obviamente, el foro así como han participado en todas las unidades anteriores y el examen teórico. En el caso del examen de la tercera unidad, cuesta menos, es más corto, por ende tiene un puntaje menor a los de las otras unidades que hemos observado. También ya pueden observar todas sus notas subidas al campus para que más o menos vayan haciendo cálculos de si va a tener que hacer examen de reposición o no. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si no hay más dudas, con eso, entonces cierro la sesión de hoy, que era, no nos vamos todavía, ¿verdad? Solo era la primera parte de la sesión de organización. No, le vi que le hizo así. Sí. Ahorita se les iluminó la cara. Por eso doy por cerrada la parte ahorita de organización. No vamos todavía. Así que hoy vamos a empezar ya con el capítulo 29. Así que quedamos entonces para el jueves. Que me entreguen ustedes los documentos. Era para el jueves que hemos quedado, ¿verdad? Para la exposición. Sí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, por acá.
vamos a ir iniciando y si quieren ahora, hoy sí ya pueden ir apagando sus cámaras. Y solo me confirman que ya estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Perfecto. Ok. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a empezar a ver el capítulo 29 del Principio de Anatomía y Fisiología de Tórtora y vamos a finalizar la clase con el capítulo número 10 de Biopsicología de Pinel de daño cerebral y plasticidad neural. Incluso, no sé si se fijaron, no sé si ustedes se percataron que en el, ¿cómo se llama? En el capítulo hay subtemas y dentro de ese subtema hay algunos como Alzheimer, como Parkinson, entre otras cosas, que esos no los vamos a ver, eso ustedes lo van a ver en Psicofisio 2. Entonces, pero vamos a sentar las bases del daño cerebral como tal y la posibilidad que tiene el cerebro de poder entonces reestructurarse, reagruparse y reorganizarse. Así que eso es algo muy, muy interesante que vamos a terminar de ver entonces con el capítulo número 10. Así que vamos a iniciar hablando un poco acerca de la herencia. Recordemos que al principio de esta clase, nosotros empezamos a hablar acerca de las uniones que pueden ocurrir entre un hombre, una mujer y por ende el nacimiento o la generación de una nueva vida, obviamente va a estar muy asociado con el traspaso de información genética. Así que el material que tiene cada uno de los progenitores, o sea, cada uno de los padres, en el caso del hombre, va a estar cargado dentro de un espermatozoide y en el caso de las mujeres va a estar dentro de un ovocito secundario. El término de ovocito primario y secundario, ustedes lo están viendo o lo vieron o lo van a ver en Evolutiva 1. ¿Quiénes ya llevaron Evolutiva 1? ¿Todavía nadie? Ni uno. No le voy a preguntar a ustedes. Solo quiero saber. Repite la pregunta, Lee, que no la escuché bien, que hay mucha bulla aquí. ¿Quiénes ya llevaron Evolutiva 1? Yo ahorita la estoy llevando. Ok. ¿Y vio la diferencia entre un ovocito primario y secundario? Sí, eso fue uno de los primeros temas que vimos, pero la verdad no le entendí muy bien a fondo. Ok, muy sencillo. Las mujeres ya vienen con un número con un número específico de ovocitos. Los ovocitos son las células sexuales que nosotros comprendemos que forman parte del desarrollo del individuo. Entonces, el ovocito primario es ese óvulo que no se ha desarrollado todavía. Es ese óvulo que está como en un estado de hibernación, por así decirlo. Y cuando madura, se convierte entonces en un ovocito secundario que está listo para ser fecundado. ¿Estamos? ¿Ahora sí se entiende? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok, entonces, una vez que se une el esperma, al espermatozoide con el ovocito secundario, con el óvulo, van a formar entonces una estructura que es conocida como cigoto. En el caso del cigoto, recordemos que tenemos material genético que compartir y esto va a ser entonces, esta acción va a ser compartida tanto por el padre como por la madre. Eso quiere decir, van a compartir el 50% de su propia información genética hacia ese cigoto. Así que este cuadro que ustedes ven a su lado derecho es
conocido como un cuadro de Punnett, ya lo vamos a ver más adelante, que son cuadrantes. Ya vamos a ver cómo se trabaja con respecto a un gen dominante, un gen recesivo, entre otras cosas. Así que, para que ustedes puedan observar, por ejemplo, nosotros tenemos en la imagen que se pueden observar, tenemos obviamente los progenitores y luego 4 hijos. Y hay ciertos códigos que ustedes pueden observar, como las R que están en la parte baja de los progenitores. ¿Sí pueden observar esto? R mayúscula, R minúscula. Y estos son los genes que nosotros vamos a pasar. Vamos a ver que hay algunos genes que son recesivos, unos que son dominantes, unos que son genotipos y otros fenotipos. Pero lo que ustedes pueden tomar de esta imagen es que cada uno de nosotros es un juego de probabilidades. Es un juego de probabilidades en el cual cada uno de nosotros es como la lotería. Ustedes pueden observar, hay algunos que van a obtener los 2 genes R mayúscula, que esos ya lo vamos a ver más adelante, son genes dominantes. Y hay 2 que pueden obtener, por ejemplo, una combinación de RR, o sea, R mayúscula, R minúscula. Y puede ser que también uno tenga la combinación de las 2 Rs, que son los genes recesivos. Vamos a hablar un poco acerca de los colores de ojos. ¿Les ha pasado o le ha pasado a alguno de ustedes que su papá o su mamá tienen ojos verdes, azules o cualquier color que ustedes vean y digan, puchica, a mí me hubiera gustado tenerlo, pero no, a mí no me salió, le salió a mi hermano, por ejemplo? ¿Nadie? No, en mi caso es una tía que los ojos de ella son verdes y ni los hijos le salieron color así y tampoco nadie de sus sobrinos somos así. Sí, entonces vaya, en el caso de ella probablemente haya obtenido, porque ese es vamos a ver que los genes recesivos y los genes dominantes dependen mucho de la cultura, porque acá en Honduras, pues no está dentro de nuestro fenotipo el ojo azul o el ojo verde. Ese es un gen dominante en otra cultura, por ejemplo, que quizás en la cultura anglosajona el color de ojos azul o verde puede ser un poco más común, y a diferencia que acá el ojo café, por ejemplo, puede ser más común, y por eso es el ojo café, por ejemplo, puede ser un gen dominante en Latinoamérica, pero a su vez puede ser un gen recesivo en la cultura anglosajona. ¿Sí se entiende? A mí dice Lady, mi mamá es ojos verdes, pero 2 de mis hermanos tienen ojos verdes y unos ojos azules. Y usted, nada, Lady. Así que yo creo que son 4 ustedes. Así que creo que en esta imagen usted encuentra la explicación. Bueno, son 6. Pero por lo menos en este caso usted encuentra la explicación de por qué algunos sí salieron con ojos verdes, incluso algunos pueden salir con ojos azules, como pueden observar acá, que el gen recesivo cuando se muestra fuerte, entonces pueden obtener combinaciones que usted dice, ¿de dónde salió ese fenotipo? ¿Okay? Así que la herencia se va a entender como la transmisión de caracteres hereditarios de una generación a la siguiente. Hablábamos con mi esposa que en el caso de ellos, específicamente del padre, tienen un gen sumamente dominante en muchos rasgos, en los rasgos faciales, en el color de piel, en el caso de, por ejemplo, algunos gestos. Incluso yo no le hallo mucho parecido realmente a ninguno de los hijos con mi suegra. Y es bien, es bien interesante esto porque el gen de él es un gen sumamente dominante, y en el caso de mi suegra es un gen recesivo. Así que
nosotros vamos a pasar esta información genética que nos lleva a cambiar nuestros patrones, nuestros fenotipos. Leo, antes de continuar, leo el mensaje que me puso Terry González en el chat. Y cuando uno de los hijos tiene heterocromía. Ok, entonces, empecemos por definir qué es heterocromía. La heterocromía es la pupila, ¿cierto? La pupila, que es el elemento protector, y el iris, que es el elemento protector del ojo, y el iris, que es la parte coloreada como tal. Entonces, en el caso de la heterocromía, no tiene un color como tal en el iris, que es donde debería de ese color. Entonces, en el caso de las personas que presentan heterocromía, es una alteración genética, ¿sí? Que va a estar en un gen en específico, porque vamos a ver que en el caso de los cromosomas hay, para irme adelantando un poquito, hay 23 pares de cromosomas en el ser humano y cada uno de ellos se encarga de, por ejemplo, color de ojos, color de cabello, por ejemplo, cada uno de ellos se encarga también, en el caso del cromosoma 23, de determinar el sexo, entre otras cosas. ¿Ok? Así que, entonces, mediante este proceso de transmisión de información de una generación a la siguiente, vamos a ir adquiriendo los rasgos de nuestros padres y nosotros vamos a ser capaces, entonces, de transmitir esta información hacia nuestros hijos. Y la rama que se dedica, entonces, a estudiar la herencia se llama genética. Así que, para que nosotros hablemos un poco de estos términos de manera apropiada. ¿Estamos? Avancemos entonces por acá. Volviendo a esta imagen ustedes la tienen en la presentación. Los cromosomas, recordemos que hablamos del ADN. El ADN eran 4 componentes importantes, 4 proteínas muy importantes que se formaban para desarrollar esta estructura de doble hélice, y a su vez cada uno de ellos del ADN vamos a tener distintos componentes que son parte de los cromosomas. Los cromosomas están en cada una de las células y estos 23 pares de cromosomas son muy importantes porque van a determinar muchos componentes, como por ejemplo el color de piel, color de ojos, cabello, en algunos casos, incluso como en el caso del cromosoma 21, hay mucha gente que el cromosoma 21 es, creo yo, el cromosoma más debatido, quizás porque hay algunos que consideran que está directamente relacionado con la inteligencia, que no es un fenotipo. Vamos a ver que los fenotipos son los que se pueden ver, los genotipos son los que no se pueden ver. Y entonces es de mucha ¿cuál es la palabra? Discusión este cromosoma, porque hay algunos autores que comentan que sí, la inteligencia es principalmente heredada, y hay otros que se oponen ante esta situación. Así que estos pares de cromosomas los 23 pares están en cada una de las células y son los que van a conformar, entonces, nuestra forma de ver nuestra forma de cómo nos vemos, cómo actuamos, entre otras cosas. Un cromosoma, como ustedes pueden observar, vamos a ver lo que hay distintos tipos de cromosomas, pero el cromosoma más famoso, por así decirlo, es este cromosoma que tiene una forma de X. Cada cromosoma está formado por un alelo. El alelo se conoce como, voy a borrar, el alelo se conoce como esta parte, ¿sí? Que luego, digamos que esa es la mitad heredada por el padre y esta es la mitad heredada por la madre. O sea, ambos alelos se unen para entonces poder codificar la información. Y si un cromosoma de un par contiene un gen para el cabello, por
ejemplo, puede ser un gen para el color de ojos, un gen para la obesidad, por ejemplo. Su homólogo, o sea, la contraparte de ellos, va a tener entonces un gen para el cabello en la misma posición. Eso quiere decir que se va a unir ambos alelos para poder generar un alelo que son homologados. Vamos a ver que hay algunas diferencias en algunos casos de los cromosomas cuando pueden entonces obtener distintos valores. Pasemos entonces a hablar de los alelos y aquí les voy a explicar, y este es el típico cuadro de Punnett que les hablaba anteriormente, que trata de explicar las distintas probabilidades. Así que los alelos son aquellas formas alternativas de un gen que codifican para el mismo carácter. Eso quiere decir para el mismo rasgo. Vamos a hablar ahorita del color de ojos. Y van a estar en la misma localización en cromosomas homólogos y estos se llaman alelos. ¿Ok? El alelo, por ejemplo, mencionamos ahorita de un alelo puede ser que tenga para el color de cabello café y el mismo alelo homólogo va a tener entonces también el mismo, va a tener el mismo alelo para el color de cabello café. Así que en este caso, la diferencia ahora es que en algunos casos, en el caso del que nosotros vamos a observar ahorita, podemos tener alelos que son distintos. O sea, que podemos tener que, para este ejemplo, quiero mostrarles, ¿sí? Para este ejemplo, siempre en los cuadros de Punnett, el padre va a estar colocado en el eje vertical y la madre está colocada en el eje horizontal. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, obviamente el padre también tiene una carga genética de sus padres y sus padres de sus padres y así. Pero vamos a poder observar que en el caso del padre tiene dos genes que para nuestra cultura el color de ojos café es un gen, como les había dicho, dominante. Por eso se escribe con B alta, con B mayúscula. Y en el caso de nuestra cultura, la madre venía con con un color de ojos azul, que para nuestra cultura no es un gen dominante, sino más bien un gen recesivo, y por eso se coloca en minúscula. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Estamos? sí, todo bien. Ok. Entonces, este cuadro de Punnett va entonces a cruzar las distintas opciones. Vamos a entonces, voy a borrar, vamos a ver entonces que las combinaciones van a ir por cuadro. Eso quiere decir, por ejemplo, vamos a combinar cuadrante 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Vamos a combinar entonces el cuadrante 1, ¿sí? Y eso nos va a dar entonces una combinación de gen dominante, ojo café, gen recesivo, ojos azules. Para el cuadrante 2, hacemos el mismo cruce, ¿sí? Para el cuadrante 3, ¿sí? Tenemos el mismo cruce. Y para el cuadrante 4, obtenemos entonces el mismo cruce de variables. Eso quiere decir de que para este caso hay un 100% de probabilidades que el individuo salga entonces con ojos color café. ¿Se entiende? Parece un 6, 100%. 100% de probabilidad que el individuo sea ojos color café. ¿Ok? ¿Estamos bien? Imaginemos la misma situación. Vaya, por ejemplo, para volver al ejemplo que nos ponía Lady. Imaginemos, voy a
borrar. Imaginemos que aquí no ten... Mejor lo voy a hacer en un cuadrito aparte. Están viendo pantalla en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Imaginemos lo siguiente, solo que aquí en lugar de tener el padre, aquí tenemos un gen recesivo y aquí tenemos otros dos genes recesivos. Imaginemos nada más aquí este cambio. El padre tiene ojos color café. Bueno, voy a tratar de ponérselos en café. Ojos color café y la madre lo tiene en ojos azules. ¿Sí? Como lo vimos, exactamente el mismo ejemplo. El genotipo del padre tiene el color azul también, pero su fenotipo, o sea, lo que sí se puede ver es color café. Quiere decir que vamos a hacer las combinaciones. Por ejemplo, para el cuadrante 1 tenemos este y este. Eso quiere decir que nos va a dar color café y azul. Para el cuadrante 2 vamos a tener entonces, ¿sí? Igual, mismo resultado. Lo interesante es aquí, cambia ya ahora y va a haber entonces una probabilidad muy alta de que haya color azul. Y volvemos a hacer el mismo cruce para el cuadrante número 4. Y esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos el 50% de probabilidades que salga de color azul, de color café, y 50% de las probabilidades de que salga color azul. ¿Estamos? Puede ser también que salga con heterocromía. Sí, o sea, es que, vaya, por ejemplo, puede ser que en el caso al tener una alteración genética, puede ser que salga sin color, puede ser que salga, pero esos son las excepciones. Puede ocurrir, pero son las excepciones. Incluso por ahí en la presentación, quiero volver a la presentación, en la primera diapositiva les puse que hay algunos casos que puede ser como padre, como un portador no afectado y una portadora no afectada. Eso quiere decir, por ejemplo, que puede ser que aquí el padre, por ejemplo, puede ser que tenga heterocromía, el padre como tal genéticamente, y luego entonces podemos coincidir que en ese rasgo en específico puede ser un portador afectado y esto puede ser que tenga entonces un efecto en alguno de los hijos. Pero al ser un gen recesivo, probablemente, como ustedes pueden observar, probablemente va a existir nada más un grado de probabilidad. No es algo como que mi papá tiene heterocromía, yo también. Incluso vaya, por ejemplo, hay algunos casos que ustedes pueden decir, mi mamá mide 1,50, mi papá 1,60 y yo mido 1,85. ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo. Que también hay un cromosoma específico para determinar la estatura. Porque probablemente dentro del habían 2 genes recesivos en cada uno de los padres que la hormona de crecimiento va a ser más estimulada. Que quizás ellos, los padres, no obtuvieron esa estimulación de ese. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo claro por acá? Sí. Ok. A ver. Yo tengo una consulta. Adelante. O sea, no sé si se la voy a plantear bien, a ver si me hago entender. Entremos. Por ejemplo, los recesivos, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Sí. ¿Y cuál de estos, o todos van a tener el mismo gen? O dependiendo de la edad, o ¿cuál es el primero, segundo y tercero? A ver, si yo le entiendo bien. Usted me ¿Entendí? dice de que si de repente el cuadrante 1 tiene que ver con el orden de los hijos, el cuadrante 2, o sea, el Exacto. primero. No específicamente,
No es que el cuadrante 1 le corresponde al hijo mayor, el 2 al que le sigue, el 3, no. Simplemente son grados de probabilidades en este sentido. Por ejemplo, puede ser que en el mismo ejemplo que vimos anteriormente, que había 50-50 de probabilidades, que todos le salgan con ojos color café, por ejemplo. Porque ninguno de ellos desarrolló el gen, ese gen recesivo como un gen dominante. Pero probablemente puede ser que alguno de ellos sí lo tenga, porque al final es un juego, como les digo, de probabilidades. Puede ser, por ejemplo, que algunos de ellos desarrollen ciertos genes o ciertos fenotipos que nosotros podemos observar que sí los tiene el padre o la madre y hay algunos otros que no. Realmente es un juego de probabilidades. ¿Sí se entendió? Sí, ya. Gracias. Okay. Entonces, hay algo importante que nosotros acabamos de ver en este cuadrante de Punnett, lo que hablábamos. Me fui adelantando algunas cositas. Y estos 4 espacios son conocidos y son las posibles combinaciones que puede tener el cigoto. Y hay estas combinaciones de genes, ¿verdad? Que son los que no se pueden observar, son conocidos como genotipos, con G. Y quiero que vean la imagen del fondo que está en la presentación y pueden observar que en el caso de esos genotipos que no se observan, pero a eso le sumamos el ambiente, que es el segundo cuadrito que pueden observar, vamos a ver entonces los fenotipos con F. O sea, quiere decir lo que podemos observar. O sea, el fenotipo es el genotipo expresado, es el genotipo observable, por así decirlo. Por ahí, en mi caso, somos 3 hermanos, la mayor es color café clarito, yo soy la segunda con casi negros, y el menor es ojos verdes. Entonces, en el caso de Indira, por ejemplo, probablemente, ¿y sus papás? ¿Qué color de ojos tienen? Mi mamá es ojos color como miel. Mi papá sí son oscuros, los de mi abuela sí son verdes, los de mi bisabuela eran azules, entonces. Fíjense que está bien interesante, muy interesante. Así que, es más, si usted me puede pasar esa información, podemos hacer un cuadrito de Punnett para mañana. Si usted me lo manda al correo electrónico, eso que me acaba de decir, usted me dice, por ejemplo, se lo voy a plantear. A ver, ustedes 3, ¿verdad? Luego, y ahí ponga la combinación de color de ojos, ¿ok? Y luego, esto viene de su papá y su mamá, pero luego ellos a su vez venían de su papá y su mamá. Entonces, si usted pudiera obtener esta información, podríamos hacer un cuadrito de Punnett increíble. ¿Parece? Sí. Súper. Que conste que aquí nada más nos vamos a basar en los genes dominantes, porque no sabemos el gen recesivo totalmente, ¿verdad? Porque para saber cuál es un gen dominante, un gen recesivo, tiene que pasar por un proceso de estudio genético. No es tan fácil realmente llegar a esto. Y con esta termino. De nuevo, el alelo entonces, también que es conocido como gen, pues un gen va a ser dominante cuando este domina o enmascara la presencia de otro alelo. Lo que hablábamos, puede ser que usted tenga 2 tipos de alelos, un alelo dominante, ojo color café, un alelo recesivo, color azul. Eso quiere decir de que aquel rasgo que es expresado como tal, o sea, que se puede ver en el fenotipo, es un alelo dominante. Y el alelo cuya presencia es completamente enmascarada, o sea, que no se puede ver, es conocido entonces como un alelo o rasgo recesivo. Y con eso terminamos porque mañana vamos a seguir hablando de las anomalías cromosómicas, lo que me preguntaban acerca de si las personas, por ejemplo, tienen ¿cómo puedo decir? Que si tienen algún daño en una zona en específico. Incluso por aquí vamos a ver en el caso de la trisonomía 21, que es el cromosoma 21, que es conocido como el síndrome de Down, que hace poco, en marzo, el 21 de marzo, fue el día conmemorativo del síndrome de Down.
para generar algún tipo de concientización. ¿Estamos? La pregunta al chat, si existe el color de ojos negros. Hay muchas teorías que plantean que no, que solamente es un ojo color café muy oscuro. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Gracias.